Hola ¿Todo Nadia, bien? ¿Cómo están todos? bien. Hoy pasamos la clase a las 3, pero porque hoy no cursaban, me acordé. Es más, hice un bárbaro, le mandé a Graciela pensando que cursaban con Graciela. Ustedes no cursan con Graciela los lunes, ¿o sí? No, ¿Con no. quién tienen, con quién tienen los lunes ustedes? Tenemos una vez cada 15 días aspectos sociales con Paloma Pinedo. Ah, con Paloma. Yo pensé que era Graciela, entonces le hice un lío bárbaro. Graciela me dice, yo no tengo problema, dice. No, le digo, pero entonces no, debe ser, no sé con quién cursa, le digo, no es tu materia. Claro, porque pensé que era antropología, nada que ver. Es aspectos sociales institucionales debe ser. Aspectos sociales institucionales. Claro, la que es transversal. Bueno, nada que ver, ella hacía un lío bárbaro. Bueno, vamos a ver pseudoanalgesia, ¿sí? Van a ver que ya tienen en la plataforma, van a tener un protocolo, creo que, ay, no recuerdo si es el que le subí, es el de la Sociedad Española de Pediatría. Tengo que chequear eso. Pero bueno, la idea es que nos basemos en ese PDF que yo le subí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un PowerPoint, pero el PowerPoint la idea es que sea como una guía de lectura, ¿sí? El jueves que viene, esto para los chicos del Pergamino, vieron que Dani se operaba hoy. No sé si está operada, pero bueno, le mandé un mensajito yo. El jueves vamos a tener virtual, ¿sí? Para las dos sedes, Junín y Pergamino. Así que vamos a tener virtual a las 14 horas. Yo después les mando el aviso y nos conectamos en el mismo link de siempre. Después vemos, ¿sí? El jueves organizamos para ver algunas cuestiones de presencialidad y demás, ¿sí? Y el examen pasó para los chicos de Pergamino, ¿sí? Ya les digo para cuándo había pasado, que me lo anoté. No tengo mucha memoria últimamente. Para el lunes 22. El lunes 22 es el examen parcial, el primer parcial, y va a ser virtual, ¿sí? ¿Tienen algún problema ustedes en que, y lo habíamos puesto a las 17:15? No, está Lunes. bien. Bien. Si alguno tiene un inconveniente, porque trabaja, porque no puede y demás, me avisa, ¿sí? Y lo ponemos más temprano. Yo porque la mayoría de sus compañeros cursan, entonces no se puede poner en ese. Nosotros en Perga no cursamos los lunes, cursamos nada más esta. Cursamos a la mañana, cursamos de 9 a 12 nada más los lunes. Bien, bien. Bueno, el examen va a estar puesto a 17:15, ¿sí? Profe, yo Sí, trabajo hasta las 6 de la los tarde. lunes, justo, sí. Solo los lunes trabajo hasta las 6. Bien. Ay, hasta las 22, hasta las 6, tan complicada. Bueno, de última, el que mándenme por mensajito, ¿vieron por la plataforma? Y de última lo ponemos al mediodía o a la mañana. Yo no tengo problema. Total es habilitarlo, ¿sí? No va a ser el mismo examen. Yo porque si se quieren copiar, para que se lo pasen a sus compañeros, no es lo mismo, ¿sí? Sí, la misma modalidad. La idea del examen, claro, por eso, por ahí de mañana, los que trabajen de tarde, por ahí pueden hacerlo de mañana, ¿sí? Vamos a poner dos horarios. Con respecto a el examen, como habíamos hablado con Sede Junín, van a ser casos para resolver, ¿sí? Casos clínicos, donde va a haber radiografía de tórax, va a haber, ¿cómo se llama? Laboratorios, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, ¿por qué? Porque según la edad del paciente y demás, tengan en cuenta los resultados del laboratorio, ¿sí? Estudien esa parte. Después, va a entrar todo lo que es respiratorio, todo lo que es monitorización, ¿sí? Invasiva y no invasiva. Va a entrar todo lo que es, bueno, ventilación no invasiva. Va a entrar todo lo que es ARM con las diferentes modalidades ventilatorias. Y la idea es que ustedes se posicionen en la toma de decisiones. Por más que ustedes, el día cuando vayan a trabajar, no van a tomar la decisión de decir, bueno, qué modalidad ventilatoria le pongo, pero sí tienen que saber por lo menos por qué es esa modalidad ventilatoria. ¿Sí?
Bien, así va a ser el examen. Va a haber algunas preguntitas teóricas de la primera parte sobre el rol de enfermería en LUCIP y demás, que hay un par de artículos, ¿sí? Bueno, de eso va a haber algunas preguntitas, ¿sí? Pero muy cortito. Va a haber caso clínico, puede ser que el caso clínico sea el mismo y que se vaya complejizando y cada vez se ponga peor, o que sea que sean dos casos clínicos diferentes, ¿sí? Pero se va a pedir valoración de la placa, valoración de los laboratorios, sí, todo eso se pide. Profe, una consulta. Sí, ¿Cuánto tiempo nos dan para realizarlo más o menos? 2 horas. Ah, bueno. Van a tener 2 horas, ¿sí? Si bien no, capaz que en 1 hora y algo lo resuelven, ¿sí? Como es algunos, como interpretación del caso y demás, les voy a dar tiempo para que piensen, ¿sí? Porque también esto del ser virtual, nos pasa eso, que tienen el tiempo medio que les sopla la nuca, ¿sí? Pero bueno, con 2 horas yo creo que les va a alcanzar, ¿sí? Cualquier cosa, después vemos, van a tener recuperatorio y de última después vemos si necesitan, lo hacemos presencial, si hay recuperatorio. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Lu, entonces ya queda confirmado que vas a tirar un horario más temprano. Yo te pregunto porque para ver si Sí. cambio o no, guardia. No. Voy a poner 2 horarios, ¿sí? Un horario va a ser 17:15 y el otro horario, no sé, si a ustedes les conviene, lo pongo a la mañana, lo puedo poner a las 10 de la mañana, si les parece. Yo no tengo drama. No, yo entro a trabajar a las 6 de la tarde, o sea que antes no tengo problema en ningún horario. Bien. ¿El resto que tiene problemas a la tarde, tiene algún inconveniente en ponerlo a las 10 de la mañana? Por mí coincido, total, yo hasta las 2 no entro. Me Bien. sobra tiempo. Bien. Como yo pensando en que son 2 horas, ¿sí? Y pensando en que a veces tienen niños, tienen que llevarlo a la escuela y toda esta cuestión, sé que a las 12 se complica todo el mundo. Y el almuerzo y todo eso, ¿sí? ¿Les conviene el resto que tenían problema a la tarde? ¿Que me pusieron? Las que No sé, trabajaban tanto. no sé, porque justo también cursamos, pero bueno, veré. Ah, Haré y de última después no voy a la pedirle clase. permiso a la profe Por cursar. antropología, ni. Salud pública, Listo. ¿Con quién tiene salud pública? con un hombre. No, Ah, con un hombre. no sé qué será. Creo Bueno, que justo también es virtual, sí. pídanle permiso. Con Bueno, Marcos Jaureguizar tenemos salud ¿Cómo? pública. Con Marcos Jaureguizar, el lunes 22 tenemos salud pública y que me hagan virtual. acordar mis compañeras virtual, claro. Este Exacto. lunes es virtual. Sí, tenemos Bien. la clase juntas. Bien. Bueno, pídanle permiso. O sea, la idea es que rindan a las 5:15. La que no puede porque trabaja, no van a hacer mucho ¿qué vamos a hacer? No, o faltan al trabajo que necesitan porque tienen que comer, o la clase le piden a Marcos, no creo que tenga problema. De última que me llame Marcos, me va a odiar un poco, pero nada, traten va a ser por esta vez nada más, ¿sí? Porque si no, no sé en qué horario ponerlo yo, porque se les va a complicar porque entran a las 2 de la tarde, la otra trabaja, es medio complicadito. Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces lo ponemos a las 10 de la mañana, ¿está? Bueno, El 22 a las 10 de la mañana. De última, con el profesor le mandan un mensajito y le dicen, cualquier cosa que me hable a mí. Me mandan al frente a mí. Ya me odian porque le cambio siempre el horario. Bueno, cosas que pasan. Vamos porque iba a ser presencial en realidad el examen, pero bueno, la idea es poder practicar algunas cosas antes del examen, ¿sí? O sea, va a entrar todo lo que vimos, lo que estamos viendo, ¿sí? El jueves vamos a ver todo lo que es accesos vasculares, centrales, ¿sí? Y periféricos, o sea, centrales y periféricos, y vamos a ver nutrición, ¿sí? Nutrición enteral y parenteral. Y eso también va a entrar, ¿sí? Con respecto a la nutrición parenteral, después vamos a ver porque hay cierto detalle de miligramos y de cierto detalle que nosotros, no es como en el adulto que le cuelgan la nutrición parenteral y ya está, ¿sí? Recuerden que en el niño medimos todo, según la edad, según el peso, según todo, ¿sí? Somos metódicos.
Bueno, vamos con la sedación, ¿sí? Sedoanalgesia. En esto hay cosas que van a ser como muy iguales al adulto. Miren que cualquier cosa, saben que me frenan, me dicen lo que sea. ¿sí? Profe, ¿al Power lo sube igual o no, a pesar Sí. de que nos guiemos con el otro? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Ah, Sí, listo, el listo. Power sí, no, está subido, pero no está habilitado, creo. Ahora lo habilito. Listo, Me parece gracias. que lo había habilitado, pero capaz que no lo habilité. Sí, básense, o sea, más que nada porque en el artículo ustedes tienen las escalas. Y como les decía antes, nos basamos mucho en la Sociedad Española de Pediatría. La Sociedad Española de Pediatría, la verdad, que tiene todo protocolizado. Es genial, porque nosotros en Argentina tenemos revisiones, pero no tenemos tanto protocolo. Ellos tienen mucha guía de actuación y mucho protocolo, por eso nosotros tomamos como medio de ellos bastante para el trabajo. Bien, ¿ahí se está viendo? ¿O se quedó medio tildado? No, Luciana, dice, estás presentando para evitar el efecto espejo infinito. Ah, no, Parece nada que ver. A ver, para. Claro, a mí me estaba pasando lo mismo, si yo estaba ingresando y me ponía que no, que no, que no. Bueno, esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Sí, entonces es el Meet. Ahí está, Luciana. Ahora Ahí sí, se ve, Lu. Ahí sí. genial, buenísimo, ahora sí. Bueno, estamos complicados con la tecnología. Y el eclipse. Le echaba la culpa al eclipse, el Mercurio retrógrado, no sé si está, pero bueno. Bueno, sí, aparte de el protocolo que ustedes tienen, también se pueden ayudar con el capítulo 54 y 55 del libro. ¿Sí? Todo lo que ustedes no vean en ese protocolo y que nosotros lo tengamos acá en el PowerPoint, la idea es que ustedes lo puedan ver, ¿sí? En el libro. Ese libro está bueno porque hay diferentes capítulos con diferentes escritores, ¿sí? Que son todos pediatras y son terapistas, y cada uno escribió un tema en particular. Y habla mucho de pseudoanalgesia, sí. Pero por ahí en algunas cosas está como con mucha profundización. La idea de nosotros es saber qué es pseudoanalgesia, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia, y también ver qué es lo que se utiliza en el niño, ¿sí? Que por ahí varía un poquito con lo del adulto. Y las dosis. Y acá venimos con la cuestión del cálculo. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la pseudoanalgesia para procedimientos? ¿Sí? Nosotros, la realidad, ¿sí? Y eso pasa mucho con todo tipo de medicamentos. Nosotros en pediatría, y les digo en neo, tenemos limitación. ¿Por qué? Porque generalmente todo lo que es la farmacología, ¿sí? La presentación farmacológica, no viene en presentación pediátrica, ¿sí? A veces vienen en menos dosis, menos miligramos y demás, pero no viene en presentación pediátrica. Entonces, al no venir en presentación pediátrica con menos cantidad, tenemos que ser como muy cautos y muy minuciosos en el cálculo, ¿sí? ¿Y cómo calculamos? Por el peso del niño, siempre por peso. Fármaco por peso. Tubo, por ejemplo, endotraqueal, por años, ¿sí? El laboratorio va a variar según los años, pero en medicación y en drogas siempre es por peso, ¿sí? Bien, nosotros generalmente todo lo que es pseudoanalgesia, ¿sí? Se utiliza mucho en la terapia. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que sea invasivo que se le vaya a hacer al niño y esté despierto, ¿sí? No siempre, porque ustedes cuando piensan en pseudoanalgesia seguramente van a pensar en un paciente ventilado, ¿sí? En el adulto, ¿ustedes hacen algún tipo de pseudoanalgesia para alguna intervención? Sí. ¿Han hecho No. en la terapia? Ah, no sé, la terapia no.
Por ahí hay un poco de sedantes, no sé, en una cardioversión, que vos decís, bueno, el paciente no está entubado, es un ratito, se le da un aporte de oxígeno y ya está, pero después generalmente es para cuando está ventilado. Bien, bien. ¿Y qué usan? Propofol, generalmente. Sí, Bien. sí. Claro, un poquito de propo, produce amnesia y después se despierta lo más bien, ¿sí? Generalmente, bueno, por ejemplo, las endoscopías, ¿vieron las endoscopías de intestino y demás? O gastroesofágica. En realidad las endoscopías con propofol también tienen una pequeña pseudoanalgesia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el niño? En el niño nosotros nosotros trabajamos mucho con el dolor en el tema de prevenir el dolor y el trauma en el niño. Entonces hacemos mucha pseudoanalgesia, ¿sí? Ya sea a veces, de hecho, se hace hasta en la guardia, ¿está? Para hacer una pequeña sutura, que en realidad en el adulto no se hace, ¿sí? Si no se hace, se pone la anestesia local y nada más, ¿sí? En el niño a veces inducimos a una pseudoanalgesia para evitar el trauma y para que el niño también colabore, porque ellos no entienden lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué limitaciones tenemos para lo que es pseudoanalgesia? Primero, limitación, ¿sí? Para sedar a los niños en la realización del procedimiento. O sea, no siempre podemos sedar a todos los niños, obviamente, ¿sí? Sobredosificación, esto que les decía, la dosis, ¿sí? Tiene que ser la dosis exacta por kilo, ¿por qué? Porque si no puedo llegar a hacer una sobredosificación. Y ese niño que yo le iba a hacer una intervención mínima en la terapia, si por ejemplo le iba a sacar un estado ácido base, o le iba a poner una vía central, ¿sí? O no sé, le iba a hacer una punción, ¿sí? En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sobredosificación y al final termino, ¿sí? Tratando de recuperar al paciente, ¿sí? Antes de hacer la intervención. Temor a la adicción, y ahora después vamos a ver al final de la presentación que tenemos una escala de adicciones, ¿sí? El niño tiene, ¿sí? Una mayor predisposición a la adicción, ¿sí? Tienes menos tolerancia y mayor predisposición a la adicción, ¿sí? Nosotros con una pequeña dosis ya generamos el efecto, no es como en el adulto. En el adulto a veces hay adultos que tenemos que darle mayor cantidad de dosis, ¿sí? Porque no genera el efecto. No sé si les ha pasado, pero muchas veces pasa, ¿sí? Y en el niño no. En el niño tenemos con mínima dosis el efecto deseado, a veces generamos sobredosificación, pero también genera mayor adicción. Por el otro lado, también esto de enmascarar síntomas, ¿sí? Y algunos efectos adversos que produce la pseudoanalgesia. Por eso también hay que saber elegir qué pseudoanalgesia le voy a pasar a ese paciente, ¿sí? No puedo pasarle cualquier pseudoanalgesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en crecimiento. Y sabemos que la pseudoanalgesia no solamente actúa a nivel depende de lo que vaya a elegir, ¿sí? A nivel muscular, neuromuscular y demás, sino también a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, a veces puedo generar remanente, ¿sí? Y ese remanente puede llegar a afectar lo que es el desarrollo cognitivo, conductual, ¿sí? Tengo que tener cuidado con eso. Bien, entonces, estas son algunas de las definiciones. Primero, analgesia, ¿sí? La analgesia es calmar el dolor, ¿sí? Calmar el dolor sin producir intencionalmente sedación. Pero puede haber compromiso de la conciencia, ¿sí? A veces nosotros damos mucha analgesia, hay analgésicos que son muy potentes y que generan como una leve sedación, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Y hay algunos que vienen combinados, ¿sí? Que son para hacer pseudoanalgesia. Esto es importante, ¿sí? Una cosa es la sedación y otra cosa es la analgesia. Muchas veces lo que hacemos es sedamos al paciente, pero no hacemos analgesia. Entonces, no entendemos por qué esa frecuencia cardíaca se eleva, y en realidad se está elevando porque el paciente está teniendo dolor, pero está sedado, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Nosotros siempre, obviamente, que el médico esto lo maneja, ni les digo el anestesista, ¿sí? Que se dedica a esto, y obviamente que el terapista también. Bien, ¿qué es la sedación? ¿Sí? Nosotros tenemos la sedación, disminución de la aprehensión o de la alerta en el nivel de conciencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Lograr que coopere el paciente y disminuir el estrés, ¿sí?
lograr que coopere. Por eso cuando les ponen propofol, generalmente el paciente se duerme, ¿sí? Y coopera tranquilamente. ¿Está? Y disminuye el estrés. ¿Por qué? Porque a veces muchos sedantes lo que producen es amnesia del evento. No se acuerdan nada. ¿Sí? Entonces, eso evita el trauma. ¿Sí? Que en los niños, muchas veces después, ese trauma va a quedar ahí como latente, y después de grande, capaz que te pisan en un hospital y se desmayaron. Y no saben por qué pasó. Bien. Sedación, ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes clasificaciones de sedación, ¿sí? Tenemos sedación leve, moderada, y ya la otra es profunda. Y esto depende de lo que yo quiera lograr. La sedación leve es para que ese niño tenga una mínima sedación, ¿sí? Responde a órdenes verbales, me está respondiendo, yo le pregunto y me responde. No hay compromiso de la vía aérea, ni la ventilación, ni la circulación, ¿sí? Por ejemplo, el midazolam bioral, ¿sí? El midazolam bioral, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, ¿no? No, nosotros usamos lo venoso. Claro, bueno, viene bioral, ¿sí? El midazolam bioral lo que sirve es son unas gotitas que se le dan al niño, por ejemplo, antes de hacerle una sutura. Entonces, ¿para qué sirve? Está tranquilo, ¿sí? A veces le da un poquito de sueño, pero nunca tiene ni compromiso de la vía circulatoria, ni tampoco de presión de la vía aérea, ¿sí? Está perfecto, medio dormidito, responde, ¿sí? A los estímulos, y que yo le hablo y te responde, por ahí te responden incoherencia y dicen cualquier cosa, pero lo importante es que colabora, ¿sí? Y no se acuerda de nada. Después que terminó la situación, ¿sí? Capaz que a veces quedan una horita o unos minutitos en observación y se le terminó, ¿sí? La sedación moderada, ¿sí? Acá es un poquitito más, ¿sí? Ya generalmente en esto ya los reflejos están presentes, pero el paciente ya entra en un momento de adormecimiento, ¿sí? A veces esto lo hacemos también, y lo hacen se hace mucho en la guardia, estas dos sedaciones, la leve y la moderada, ¿sí? Tiene que ver con, a veces acá en la moderada ya le pongo una vía, ¿sí? Y ahí sí le pongo almida endovenoso, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo en la guardia es re común, cuando tenemos luxación, ¿sí? De codo o de hombro, que hay que recolocarlo en su lugar. Muchas veces se hace en el adulto, a veces lo hace en track y listo, ya está, el traumatólogo no lo pensó mucho, ¿sí? Le hace después sedación, analgesia y ya está. En los niños es muy común la luxación, ¿sí? Después van a ver las placas y van a ver que tenemos mucha distancia en el tema y mucho cartílago, mucho ligamento, muchas cosas que sostienen, ¿sí? Y hay mucha distancia entre las terminaciones óseas. Y hay mucha luxación. Y entonces, la luxación es bastante común en el niño, ¿sí? Para eso lo que se hace es una sedación mínima, ¿sí? Con midazolam endovenoso. El niño se duerme, ¿sí? Y obviamente le ponemos un analgésico también, pero generalmente le ponemos un diclofenac, ¿sí? Un analgésico leve, y se hace el movimiento rápido y se terminó el problema, ¿sí? Es una intervención mínima. Bien. Esto también, la anterior, ¿sí? Si nosotros tenemos un pacientito en la terapia, la sedación moderada muchas veces la hacemos cuando tenemos pacientitos quemados, ¿sí? Que tenemos que hacer limpieza. Cuando tenemos que hacer la curación de la quemadura y tenemos que hacer el toilet o la limpieza, ¿sí? Que eso lo hace enfermería, esa curación diaria, muchas veces le hacemos una sedación moderada. Le pasamos o un toquecito de nubaína, ¿sí? O un toquecito de midazolam. Entonces, y a su vez le damos un ibuprofeno bioral antes de darle la sedación, ¿sí? Entonces, el nene no se acuerda de la curación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curación genera impresión, genera mucho dolor, ¿sí? Entonces siempre le damos analgesia también. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, Sí, profe, sí. Bien.
Ya en la sedación profunda tengo depresión farmacológica de la conciencia, ¿sí? Responde a estímulos dolorosos, ¿sí? Pero mantiene esa función cardiovascular sostenida, ¿sí? Esta sedación profunda generalmente nosotros lo utilizamos mucho para, ¿sí? Cuando tenemos un pacientito que está ventilado, ¿sí? Y que está con un CMB, por ejemplo, o que está con un aporte de una presión soporte, ¿sí? Hacemos una sedación profunda, ¿sí? Tratamos de que esté sedado, ¿sí? Ya anestesia general, ¿sí? Ya acá directamente yo lo que quiero hacer es que el paciente esté lo más quieto posible, ¿sí? Y acá directamente tiene pérdida de conciencia, ¿sí? No responde a estímulos dolorosos, eso también es para tenerlo en cuenta, y la ventilación inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí este paciente tiene que estar ventilado. ¿Para qué lo usa esto? Para cirugía, ¿sí? En cirugía se hace la anestesia general. Los niños no se hacen anestesia local, siempre se hace anestesia general, ¿sí? Cualquier cirugía que tengan. A veces se hace una sedación profunda, sedoanalgesia profunda, ¿sí? Depende de qué cirugía sea, y la anestesia general en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero acá tengo que tener al paciente súper monitorizado y obviamente ventilado. Bien. Y sedoanalgesia es las dos cosas juntas, ¿sí? Sedación profunda más analgesia. Y ahora vamos a ver qué utilizamos. Bien. La sedoanalgesia es lo que hacemos que estábamos diciendo recién, ¿sí? Que produzca lo que nosotros queremos lograr es que no tenga dolor y a su vez que tenga amnesia del procedimiento. Esto a veces, ustedes lo van a ver y lo van a ver en la terapia también, cuando el pacientito tiene que ir a quirófano, ¿sí? A veces se le hace unos toquecitos, le decimos nosotros, ahora vamos a ver la dosis mínima que se le da, de midazolam, ¿sí? Para que el paciente ya vaya más relajado, ¿sí? O nubaína, para que el paciente vaya más relajado al procedimiento. Entonces se lo hace en la área de internación, ¿sí? O en la UTI o en la internación general, y después ya va a quirófano, ¿sí? Entonces ya directamente ingresa, estoy hablando de cirugías complejas, no de cirugía simple, ¿sí? Y otra, obviamente, tratar de disminuir ese impacto psicológico del paciente. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para antes de colocar sedoanalgesia? ¿Sí? Primero, ver esto, ¿sí? El examen de movilidad del cuello, flexión y extensión, apertura bucal, tamaño de la cavidad oral, presencia de macroglosia, ¿sí? O retrognatia. La macroglosia o la retrognatia, ¿sí? Son malformaciones que hay en la mandíbula, la retrognatia, la mandíbula, ¿sí? Inferior está para atrás, ¿sí? Está metida. Y eso genera mucha dificultad en la intubación. Y la macroglosia, ¿sí? Que generalmente la tienen los niños con síndrome de Down, es cuando tienen el cuellito más corto y la lengua muy grande, ¿sí? Entonces, en esos casos yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando le pongo la sedoanalgesia lo tengo que intubar enseguida, ¿sí? Y si yo no lo tengo intubado enseguida, ¿sí? Obviamente no lo voy a estar ventilando todo el tiempo. Saben que la ventilación con bolsa y más crack, si uno no la hace bien, también genera daño, ¿sí? Pero bueno, estas cosas, ustedes piensan, ¿cómo no lo voy a tener en cuenta? Pero a veces pasa, ¿sí? Que no lo tengo en cuenta y después cuando quiero intubarlo me cuesta un montón intubar a ese paciente, ¿sí? Ayuno, algo importante. Si yo voy a sedar a ese paciente, ¿sí? Y ese paciente va a entrar en ventilación mecánica, ese paciente tiene que estar ayunado, ¿sí? A veces no me da el tiempo, a veces son emergencias y obviamente no importa. Pero lo ideal siempre es que esté ayunado. Y en el caso de que no esté ayunado, le pongo una sonda nasogástrica, ¿sí? A débito. A débito quiere decir que está abierta, ¿sí? Bien, y después voy a empezar a utilizar escalas de sedación. Las escalas de sedación, ustedes ahí tienen la Ramsay, tenemos la Michigan, ¿sí?
y la escala de valoración del dolor. Nosotros en vez de Ramsay, o sea, que es la famosa RAS, ¿sí? Nos utilizamos la Comfort, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y lo importante de la escala del dolor, no solamente valorar dolor en el sentido de que me muestra la carita, ¿vieron la escala analógica esa? Sino que tengo que ver los parámetros fisiológicos, conductuales, ¿sí? Y lo que me está manifestando el paciente, ¿está? ¿Por qué? Porque hay muchos niños que son chiquititos, no me van a decir que le duele. Se van a llorar. Ellos lloran por todo, entonces yo no voy a saber si realmente le duele o no le duele, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las escalas. Bien, todo esto yo lo tengo que tener en cuenta antes de iniciar la sedoanalgesia, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de la sedación? ¿Sí? La preparación. Primero, recurso humano, ¿sí? El espacio físico, la vía aérea y ventilación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta todos los tubos endotraqueales, que me funcione bien el laringo, ¿sí? Es lo que vieron el otro día con Nadia, de todo lo que tengo que tener preparado para la intubación, los tubos endotraqueales, qué tubo para el paciente, si ya tengo que tener sacado el cálculo de qué tubo necesito para el paciente, ¿sí? Y de dónde tiene que ir fijado. Monitorizado completamente, que tenga un buen acceso vascular. Y cuando hablo de buen acceso vascular, ¿sí? Puede pasar que yo no tengo una vía central todavía, ¿sí? Entonces, ¿puedo pasar medicación y sedación de forma periférica? Sí, la puedo pasar, pero después tiene que ser por vía central, ¿sí? Después esa mantención continua tiene que ser por vía central, ¿sí? Otra de las cosas, bueno, obviamente tener los fármacos, las dosis según el peso, ¿sí? Ya todo preparado, y la monitorización continua de cuando le administro el fármaco y cómo está respondiendo a esa pseudoanalgesia al paciente, ¿sí? Todo eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando le paso la sedación. Bien, entonces, selección de medicación. ¿Qué vamos a elegir? Sedantes, analgésicos y anestésicos locales, ¿sí? ¿Qué elijo? En realidad, esto va a depender de el tipo y duración del procedimiento, ¿sí? Si yo le voy a hacer algo local, ¿sí? Como una punción o por ejemplo, le voy a sacar sangre arterial, ¿sí? Nosotros sacamos radial en vez de femoral, le voy a sacar sangre radial, bueno, lo que le voy a hacer es poner bien en parchecitos, ¿sí? De lidocaína, donde yo le pongo el parchecito y espero unos minutos que haga efecto, si no duele, sí, el pinchacito. Otra de las cosas que puedo hacer también es colocar, sí, el spray de lidocaína en la zona, ¿sí? Donde voy a hacer la punción, colocar hielo. Voy a tratar siempre de tratar de adormecer la zona donde voy a hacer la incisión, ¿sí? O infiltro, ¿sí? Con lidocaína, ¿está? Pero siempre voy a elegir, eso es con respecto a la anestesia local, ¿sí? Siempre voy a elegir, depende del procedimiento que vaya a hacer, ¿está? Ahora, si tengo que hacer una reducción o tengo que hacer una cura de un niño quemado, ¿sí? Yo sé que se me va a desestabilizar, ¿sí? A veces son grandes quemados que tengo que hacer una cura que me lleva mucho tiempo, ¿sí? Y ahí sí se me va a desestabilizar. Entonces tengo que mantenerlo, ¿sí? Con pseudoanalgesia. También esto, necesidad de acceso venoso periférico o acceso venoso central, también es importante. No puedo mantenerlo todo el tiempo con una pseudoanalgesia, con una ABP, ¿sí? Periférico. Voy a tratar de tener un acceso venoso central si es un paciente complejo, ¿sí? Si no lo tengo, ¿lo puedo hacer con periférico? Sí, pero después tengo que poner la vía central, ¿sí? Y antecedentes del paciente. Hay pacientes que hacen una reacción adversa a la pseudoanalgesia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y acá tenemos problemitas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener problema con el tema de estos antecedentes del niño? Que no es lo mismo que en el adulto. Porque están creciendo. Porque están creciendo y porque ¿qué más? ¿A ustedes les preguntan cuando, o sea, bueno, algunos, no sé si alguno entró a cirugía alguna vez, pero siempre te Las preguntan. alergias. Las alergias. Bien, si sos alérgico, ¿sí? ¿Y qué pasa con el niño? Y no te lo vas a responder. Hay que hablar con los papás. Bien,
hay que hablar con el papá y muchas veces no sabemos si son alérgicos o no. El niño, el gran problema que nosotros tenemos con toda la medicación es que no sabemos si son alérgicos, porque nunca estuvo en contacto con esa medicación. Con los adultos a veces tampoco, Luciana, no saben, ¿eh? Y los adultos tampoco. Bien, los adultos tampoco saben. O sea, si la persona no estuvo nunca en contacto con esa medicación, a veces no lo sabe. Y en el niño, ¿sí? Pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese niño nunca estuvo, a no ser que ya haya tenido otras inflamaciones recurrentes y uno ya sabe que tiene una alergia, ¿sí? Pero a veces hacen reacciones adversas o hacen hasta shock anafiláctico y no sabemos por qué y en realidad es la primera vez que entran en contacto con la medicación, ¿sí? Generalmente el adulto que es alérgico a la dipirona te lo va a decir y ya sabemos que es alérgico a la dipirona, pero el niño no sabemos. Generalmente es por ensayo-error. Y entonces, ¿qué tenés preparado? Además, Benadryl, hidrocortisona, Claro, siempre en la terapia nosotros vamos a tener de todo y en el caso de que llegue a ser una reacción adversa, lo que se hace es el corticoides y en el caso de, por ejemplo, del midazolam, que es una reacción adversa, tenemos el flumazenil, que es el antídoto. Siempre tenemos una droga que, ¿sí? Es como el antídoto del sedante, más que nada. ¿Sí? En el caso del MIDA se usa mucho el flumazenil. Bien. Factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tiene ese niño? O sea, la familia, ese niño que, no sé. Hay que ver la cuestión si tenemos un pacientito que, que tiene problemas respiratorios, ¿sí? Está cursando, no sé, una bronquiolitis, está lleno de secreciones, yo le tengo que hacer una sutura o le tengo que hacer alguna limpieza de una herida, ¿sí? Y voy a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque seguramente se me va a obstruir, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta ciertas cuestiones de cómo está el paciente en ese momento. ¿Qué es lo que hace el anestesista antes de meterlo a quirófano generalmente? Bien. Factores a tener en cuenta en la administración, ¿sí? Primero, tenemos que tener en cuenta que sea de fácil administración, ¿sí? Inicio de acción rápido y predecible, o sea, yo tengo que saber en qué momento me empieza a hacer efecto la droga. Esto también es importante, ¿por qué? Porque si yo sé que me hace efecto inmediatamente, cuando yo la pasé, ya tengo que tener el ambú preparado, por ejemplo, si quiero intubar a un paciente, ¿sí? Y ese médico ya tiene que estar con el laringo en la mano. Ahora, si yo no sé que lo produce rápido, si hay algunas sedanalgesias, más que nada sedantes, que producen un inicio un poquito más tardío. Bueno, eso lo voy viendo, ¿sí? Que produzca el efecto deseado. Si yo quiero sedarlo, no quiero que me haga el efecto contrario. Muchas veces el diazepam, ¿sí? Que son cuando el niño hace una convulsión y demás, a veces el diazepam hace el efecto contrario. Y el midazolam también. Entonces, en vez de dormirlo, está pum para arriba. No sé si les ha pasado alguna vez con el adulto que haga efecto contrario. ¿No? No, por lo menos nunca. Bien. A veces, y de un genial. A veces te hace un efecto contrario. Claro, porque le pasa el midazolam y todo lo contrario, hace el efecto contrario. Allá arriba. Entonces tenés que darle otro sedante. Ese paciente sabés que no reacciona ante el midazolam, ¿sí? En los niños pasa esto, ¿sí? Es bastante, el diazepam es re común también. A veces lo querés bajar y la difenidramina también, la difenidramina que es un antialérgico, a veces se los da y ellos hacen cuenta que tomaron, no sé, 3 litros de Coca-Cola más o menos. Y algunos se duermen un día entero. Pero bueno, suele pasar. Bien, otra de las cosas también, que provoque los mínimos cambios fisiológicos, ¿sí? Eso también, que no me altere la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque todo eso me va a afectar a nivel de medio interno, ¿sí? Me va a afectar la respiración, me va a afectar la función renal, me va a afectar todo, ¿sí? El sistema digestivo. Entonces, siempre tratar de que produzca el menos cambio biofisiológico, ¿sí?
El tiempo de acción corto, eso va a depender de lo que yo quiera lograr. Si yo quiero solamente generar la intubación y después sí preparar una sedanalgesia para mantenerlo sin el respirador y que no me compita con el respirador, es otro tipo de sedación, ¿sí? De sedanalgesia. Ahora, si yo quiero algo cortito, ¿sí? Entonces, ver cuál es el mecanismo de acción y cuánto tiempo dura en el organismo, ¿sí? Controlar el movimiento y que produzca amnesia. Tratar siempre de buscar, ¿sí?, esos sedantes que produzcan amnesia, que se olviden de lo que le está sucediendo, ¿sí? Pero a su vez darle analgesia. No se olviden que el sedante es sedante solo, el MIDA es MIDA solo, ¿sí? Por eso está bastante controversial. No sé si alguna vez escucharon, a veces las personas que hacen estatus convulsivo, ¿sí?, a veces se les da un toque de midazolam y se les pasa midazolam, pero siempre se le tiene que pasar un anticonvulsivante, ¿sí? Algo que disminuya ese cortocircuito eléctrico que tiene en el cerebro, algo tiene que actuar. ¿Por qué? Porque si no, yo lo que estoy haciendo es sedando, ¿sí?, pero sigue con esa actividad cerebral inadecuada. ¿Está? Entonces, ¿se puede pasar MIDA? Sí. Antes se hace bastante ya de esto, pero se pensaba que con el MIDA ya estaba. Claro, vos le pasás MIDA, el paciente cede la convulsión, ¿sí? Cede el estatus convulsivo, se queda quieto. Pero esa actividad cerebral sigue inadecuada, ¿sí? Sigue con ese estatus convulsivo. Entonces, lo importante es pasarle MIDA para que esté más tranquilo y que me deje ponerle la vía, porque a veces tiene ese estatus convulsivo que no puedo parar, ¿sí? No puedo pararlo y tengo que ponerle la vía. Y le paso, ¿sí?, lo impregno seguramente con fenitoína, por ejemplo, ¿sí? O el levotiracetam también se utiliza mucho. Bien, sedantes, ¿sí? Hasta acá estamos, entonces, lo que tengo que tener en cuenta para la sedanalgesia. Sí. Bien, Sí. ustedes ya vieron, igual esto lo vieron en Críticos 1. ¿Prepararon sedanalgesia? Sí, ¿No? preparamos en la terapia del hospital, preparamos. Bien, genial. ¿Qué prepararon? Ay, no me acuerdo, pero eran Pasa muchísima que cantidad de ampollas. Eran como comida, 20 ampollas más o menos. claro, ampollas en tanto líquido, así más. Claro. ¿Y qué le ponen? ¿Midifenta generalmente o remifentanilo? No, mida y fenta. Bien, bien. Si son muchas ampollas, yo no sé cómo hacen, pero son un montón. Es un montón. En Es el un hospital, montón. ponele, nosotros en nuestro trabajo igual usamos mucho propofenta. Propofenta. Bien. Buena combinación también. Eso está bueno. Bien. Había en otra de las terapias, en la de la centro que estaban con remifentanilo, chicas, yo ahí no cargué, pero me acuerdo de haberle escrito en el Baxter. Sí, en la centro usan Remi. Claro, remifentanilo. Bien. Eso está bueno que lo digan. ¿Por qué? Porque cada una de las terapias, ¿sí?, va a utilizar según el protocolo, ¿sí? Ellos van a tener, y según el paciente, obviamente. ¿Vos, Nadia, qué usan en la PQ? Como Marce, propofenta, y ahora están usando mucho la dexmedetomidina. Ah, mira, esa es nueva, no la conozco. Es sedante y analgésico. Entonces, cuando están en el periodo de weaning respiratorio, para mantenerlos calmos, usan la dexme. Mira, Lo qué están usando bueno. ahora. Mira. Claro, Bueno, es eso como está una bueno. sedación consciente, dicen. Para ¿Cómo? despertar. Lo utilizan como una sedación consciente, así dicen, ¿viste? Para poder despertarlos y que no deliren. Hay un montón de ruido atrás, acá en mi casa. ¿Se escucha el ruido? ¿No? Bueno, No, no se escucha. genial, porque es terrible el ruido. En realidad no en mi casa, al lado que están construyendo. Bueno, nosotros en realidad, si en el niño podemos llegar a ver diferentes utilizaciones entre lo que es las diferentes instituciones, ¿sí? Pero
generalmente tenemos siempre como la misma línea de pseudoanalgesia, ¿sí? Se va a utilizar, ¿sí? El hidrato de cloral, ¿sí? Generalmente no está muy utilizado últimamente, pero a veces se utiliza en niños menores de 3 años, ¿sí? Y generalmente se utiliza por vía oral, ¿sí? La dosis es de 25 a 100 miligramos por kilo y el inicio del efecto es de 15 a 120 minutos, ¿sí? Y la duración del sueño es de 90 minutos a 6 horas, ¿sí? ¿Por qué no se utiliza mucho el hidrato de clorar? Porque a veces produce vómitos, produce un malestar, sí, gastrointestinal más que nada, sí, gástrico. Y otra de las cosas que el efecto, a veces, que nosotros queremos, que sea un efecto más rápido, a veces tarda más. Fíjense que el tiempo de ventana del tiempo que yo quiero producir esa sedación, ¿sí? Es de 15 a 120 minutos. O sea, que puede ser dentro de 15 minutos o dentro de 2 horas. ¿Acá? Entonces, por eso no es tan utilizado. ¿Se usa? Sí, se usa, ¿sí? Pero es vía oral. El paciente tiene que ingerirlo, ¿sí? El otro que se utiliza, y esto es más que nada para cuando tengo que hacer analgesia, sedación y amnesia, pero también, ¿sí? Lo que tiene es que tiene un tiempo de acción rapidísimo, es de 1 a 5 minutos, ¿sí? Lo puedo hacer endovenoso, siempre tiene que ser lento. Siempre que pasen cualquier tipo de sedante, nunca lo hagan en push rápido, por favor, se los pido, ¿sí? Siempre es muy lento, ¿sí? Cosa que el paciente ya empieza a sentir, ¿sí? Esa pseudoanalgesia, ¿está? La duración es entre 30 y 60 minutos. O sea, ¿me sirve? Sí, me sirve. ¿Para qué me sirve? Generalmente lo usamos mucho para la intubación, ¿sí? Para la intubación endotraqueal se utiliza ketamina, ¿sí? Se utiliza ketamina y a veces se utiliza acompañado de midazolam también, ¿sí? Realmente relaja, ¿sí? Es un buen relajante muscular y actúa de forma rápida, ¿sí? Y a su vez, lo que tiene es que tenemos muchos efectos adversos, ¿sí? Como depresión respiratoria, hipotensión y bradicardia. Y acá tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Por eso este pacientito tiene que estar bien monitorizado. Generalmente el paciente que va a entrar en ARM ya va a estar descompensado, ¿sí? Lo que yo tengo que tener en cuenta es un buen acceso vascular. ¿Por qué? Por si tengo una hipotensión severa, tengo que mandarle mucho líquido, ¿sí? Y también tener en cuenta de algún inotrópico o algo, ¿sí? Digital que me ayude con el tema de la bradicardia, ¿sí? La dosis. La dosis es 0,5 a 1 miligramo por kilo lento, ¿sí? Son dosis, no estamos hablando de kilo, o sea, es kilodosis, ¿sí? Es 1 miligramo por kilo lento, ¿sí? De 0,5 a 1 miligramo. Siempre endovenoso. Se puede hacer vía oral, ¿sí? También, ya ahí fíjense que aumenta mucho más la dosis, y se puede hacer intramuscular también, ¿sí? Pero generalmente lo que más utilizamos un montón. ¿Cómo? De fácil. No, de fácil administración quiere decir que tengamos en cuenta eso, ¿sí? O sea, si yo tengo, o sea, ¿cómo se los explico? De fácil administración quiere decir que yo tenga, por ejemplo, si es un acceso, no tengo acceso venoso central y esa droga que yo le quiero pasar solamente se pasa por vía central y yo tengo un acceso periférico, entonces ahí tengo que elegir cuál me conviene más, ¿sí? Por ahí le paso la que sí se puede pasar por vía periférica, ¿sí? O, por ejemplo, no tengo vía y le tengo que hacer una intervención. Bueno, le doy vía oral y me fijo qué sedación le puedo dar. A eso se refiere con fácil administración.
¿Me entendés? ¿Sí? Depende la vía que yo tenga y el procedimiento que yo tenga que realizar. ¿Sí? No es que el preparado sea de fácil administración. Todos los preparados van a tener dilución. No se refiere a esa parte. Bien, vamos con el midazolam. ¿Sí? El midazolam produce amnesia, sedación y relajación muscular, pero no produce analgesia. Y esto se los voy a repetir un montón de veces porque muchas veces no hacen y hacen midazolo y el paciente está sintiendo todo. ¿Sí? Entonces, es amnésico, sedante y relajante muscular. Me sirve para trabajar un montón. ¿Sí? Esto que les decía, tiene un estatus convulsivo, le paso midazolam. Le pongo la vía y le paso, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un suerito, ¿sí? Con fenitoína para una impregnación, ¿sí? O tengo que hacer una sutura. Bien, perfecto, le doy una intramuscular, por ejemplo, o de diclofenago o un ketorolac, ¿sí? Y a su vez le pongo midazolam en gotita, qué sé yo, se me ocurre, ¿sí? O le doy ibuprofeno y le doy una gotita de midazolam. Entonces, yo ya sé que ahí ya tengo las dos cosas, la analgesia y la sedación. Es solamente sedante el midazolam, ¿sí? Fíjense la dosis. Y el máximo son 2 dosis. Es de 0,05 miligramos por kilo. ¿Está? Esa es la dosis endovenosa. Después vamos a saber cómo prepararlo. Generalmente lo que hacemos es, nosotros sabemos que el midazolam tiene 15 miligramos la ampolla y viene de 3 mililitros. Entonces sabemos que en cada mililitro tengo 5 miligramos. ¿Sí? Y de ahí saco 0,1 miligramo por kilo. Ay, Dios, ¿cómo se para? Espera, estoy tratando de pensarlo. Entonces es más fácil de sacarlo. Esas pero trampitas, qué poquito. ¿sí? La vamos a empezar a hacer. ¿Cómo? Qué poquito. No es nada. No me pone Nada. a pensar, ¿con quién me dije eso? Con la jeringuita de 1 mililitro. La insulina. Claro, la insulina. No la de tuberculina. Claro, la de tuberculina, Ah, bueno. con esa. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Fíjense que la dosis es 0,05 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Entonces, yo sé que esa dosis, ¿sí? La ampolla viene de 15 miligramos en 3 mililitros. Entonces, yo sé que en 1 mililitro, yo saco 1 mililitro, y en ese mililitro tengo 5 miligramos, ¿sí? A veces lo llevo a 3, y después de ahí saco 0,1 por kilo, mililitros, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer igual tranqui con eso. O sea, ese juego de miligramos y de llevarlo entonces ahí saco, perdón, lo llevo a 5. Ahí saco 0,1 por kilo y me da perfecto, ¿sí? Es como la adrenalina, ¿se acuerdan de la adrenalina? Que es una ampolla en 10, en 9 en realidad, que me queda uno en 10, y después de ahí saco 0,1 por kilo, ¿sí? O sea, todo eso lo hacemos todo el tiempo. Bien. Así como la matemática full. La vía oral, ¿sí? El vía oral, fíjense que es 0,25 a 0,5 miligramos por kilo, estas gotitas que les decía. Rectal también viene, y nasal también, viene intranasal. ¿Sí? El midazolam también viene intranasal en la presentación. No siempre ingresan a nuestro país, pero a veces tenemos. Igual que la oxitocina intranasal, no sé si alguna vez la sintieron nombrar. ¿No? No, intranasal no. Son pollas. Mil, nada más. Claro. Bueno, yo porque justo mi hermana cuando tuvo mis sobrinos, yo no entendía que se hacía puff, y yo digo, ¿qué te estás haciendo? Claro, ¿vieron lo típico que se hacen en la nariz intranasal? No, me tengo que hacer esto, dice 2 cada 2 horas, y en realidad era oxitocina intranasal. O sea, le sacan el acceso vascular, descomplejizan a la paciente, sí, obviamente que esté todo bien, y le dan para que la oxitocina intranasal. ¿Es previo No, previo al parto cesárea? No, en el previo siempre es en ampolla, porque uno controla mejor. En el puerperio inmediato. Ah, mira qué En el bueno puerperio- eso, no, en no el puer- sabía.
Sí, en el porpero Para no inmediato. pasarle los Baxter con oxitocina después de... Claro. Entiendo, entiendo. Entonces, Mira qué ya bien. descomplejizan a la... Ah, bien, de sublingual también lo ve. Se descomplejiza a la paciente, ¿sí? Se le saca la vía, se le saca la sonda, todo en el quirófano, obviamente, y ya después queda con intranasal. Bien, midazolam entonces. La acción es súper rápida, ¿sí? Rapidísima. Eso también ténganlo en cuenta. La acción es muy rápida, ¿sí? Y la duración es entre 30 y 60 minutos. O sea que tiene una duración corta igual que la ketamina. La única o sea, lo contraindicado que tiene, o más que nada que me puede llegarse como efecto adverso, es la depresión respiratoria. Por eso si yo tengo que sedarlo mínimamente a ese niño y no quiero intubarlo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que le voy a pasar eso y que me puede llegar a ser una depresión respiratoria. Por eso tengo que sacar bien la dosis. ¿Sí? La dosis endovenosa es 0,05 miligramos por kilo. ¿Sí? ¿Ustedes preparaban ampolla? Bueno, acá vamos a sacar de la ampolla 1 mililitro, el mililitro lo llevamos 5, del mililitro, y de ahí sacamos. Somos ahorrativos en pediatría, ¿vieron? Bueno, eso con respecto a los sedantes, ¿sí? Ahora vamos con los analgésicos. ¿Alguna pregunta de los sedantes de lo anterior? No, por ahora no. Bien. Estos son los 3 sedantes que más se utilizan en pediatría. Hay otros sí, pero lo que más utilizamos son esos, ¿sí? Analgésicos. Y acá venimos con la parte de analgésicos, ¿sí? De que a veces algunos producen cierta sedación, pero son analgésicos. Tenemos los AINES, ¿sí? Que son analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para cuando tengo algún dolor más traumatológico, para cuando tengo algún dolor más muscular, o para cuando tengo hipertermia, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza? Ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? Es lo que más se utiliza. Se utiliza también el ketorolac, ¿sí? Pero lo que más utilizamos son esos dos, ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? Van a ver que, y otro que se utiliza es el paracetamol, que no está puesto por acá. Bueno, pero no es un AINES el paracetamol. Entonces, como AINES, ibuprofeno y diclofenac, ¿sí? El ibuprofeno, ¿sí? Se pasa endovenoso, nosotros usamos bastante en pediatría, y el diclofenac lo mismo. La diferencia que tengo es que el diclofenac tiene mayor duración, ¿sí? O sea, me dura mucho más, pero no tiene la función, ¿sí? Exclusiva de antitérmico. Entonces, es antiinflamatorio y analgésico, ¿sí? Pero no es antitérmico. Entonces, se usa mucho para niños posquirúrgicos, niños quemados, ¿sí? Pero si yo tengo una hipertermia, voy a utilizar ibuprofeno. El ibuprofeno son 10 miligramos kilodosis endovenosa, ¿sí? Y el diclofenac es 3 miligramos kilo día y dura 12 horas. La acción farmacológica, ¿sí? Y acá, ¿qué diferencia tengo entre kilodosis y kilo día? Tenía ganas de hacerlo pensar. Mientras me voy a buscar el azúcar que me quedó por ahí. Piensen un poquito en eso. ¿Dónde me quedó el azúcar? ¿Qué diferencia tengo entre kilodosis y kilo día? Tendrá dosis máximas, no sé, estoy pensando. Eso también está bueno saberlo, ¿sí? El ibuprofeno estamos hablando. Los dos. Porque El ibuprofeno es dosis. Es 10 miligramos kilodosis. Sí. Y el diclofenac es 3 miligramos kilo día. Claro, pero si tiene O sea que dura el efecto todo el día. No, dura el efecto 12 horas nada más el diclofenac. 12 horas. Claro, o sea que será más de 2 veces por día el diclo no va a ser, entonces. Claro. Y eso está bien, ¿sí? En la duración. Ahora, el kilodosis y kilo día difiere, y eso es para que medio como que después vamos a tener una clase por ahí de ejercicios, es
Kilodosis es la dosis que yo le doy a ese paciente, o sea, 10 miligramos kilodosis son 10 miligramos. Por ejemplo, el paciente pesa 10 kilos, ¿sí? 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Bien. Bien. Entonces, yo le puedo dar a ese paciente 100 miligramos por dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una indicación del ibuprofeno cada 6 horas. Entonces, cada 6 horas yo le doy 100 miligramos. ¿Y cuál es la dosis máxima? ¿O depende de la edad y Bien. del peso? No, depende del peso y hay una dosis máxima, ¿sí? Eso está en el vademecum. Ustedes van a trabajar siempre con vademecum, ¿sí? Depende de la droga, si ustedes van a tener siempre una concentración máxima. No me acuerdo ahora cuál es la del ibuprofeno. Bien, y el diclofenac, acá viene otra. Yo tengo 3 miligramos kilo día, ¿sí? Se pesa 10 kilos. ¿Cuánto le tengo que dar? 30. 30. Entonces, le voy a dar 30 miligramos, ¿sí? Por día. Cada 12 horas. Bien, y si se lo doy cada 12 horas, por 15 ejemplo, que lo tengo miligramos. arreglado, le tengo que dar 15. 15 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? ¿Y la ampolla, usan la ampolla del adulto, Luciana? Sí, todos usamos del adulto porque no hay presentación pediátrica, siempre del adulto. ¿50 o 75 el dicloadulto? 75. 75. 75. Y 50 es el bioral. Sí. De la ampolla tenemos que sacar 3 miligramos. ¿Sí? Regla de 3, todo el tiempo. Bien. O sea, en realidad tenemos que sacar 30 miligramos. Bien. Entonces, a eso quiero que hagan hincapié. Si es kilodosis, es la cantidad de dosis que yo le puedo dar a ese paciente. Por ejemplo, la dipirona, el ibuprofeno, la metoclopramida, generalmente son kilodosis. ¿Por qué? Porque es por dosis, cada vez que yo la administro. Ahora, kilodía quiere decir que yo toda esa concentración, por ejemplo, los antibióticos van a ser siempre kilodía. Entonces, después, cada cuánto se lo puedo pasar, también me lo dice el vademecum. Algunos duran 12 horas, algunos duran 6 horas, algunos duran 8 horas, algunos duran 24. Depende, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que yo le tengo que dar en el día, y a eso lo subdivido. ¿Me entienden? Sí, a ver si entendí bien. Vos le sacás en el kilo día la cantidad, y eso de acuerdo a si lo haces cada 4, cada 6, cada 8, cada 12. Lo dividís. Con eso que sacaste lo dividís, ya está, no hay más. La No hay otra más. tenés otra forma, está bien. La otra es completo dosis, ¿sí? Por eso tengan en cuenta en esto, ¿por qué? Porque las indicaciones médicas dicen kilo día o kilo dosis, ¿sí? Van a estar escritas de esa manera. ¿Está? Siempre para complicar nosotros en pediatría. Bien. ¿Seguimos? Sí, Luciana. Bueno. Anestésicos locales, ¿sí? Y acá viene la EMLA, ¿sí? Los parchecitos de EMLA que les decía hoy. Estos son parchecitos, ¿sí? O analgésicos transdérmicos que vienen compuestos por lidocaína, ¿sí? Prilocaína, y lo que hacemos es colocarlos, ¿sí? Fíjense que duran hasta 5 milímetros de profundidad y tienen acción entre 30 y 60 minutos, ¿sí? Hasta 4 horas. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando yo tengo que hacer una extracción de una punción que yo no lo hago, generalmente lo hace el médico, ¿sí? Si ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer el médico, pero también puede pasar que lo tenga que hacer enfermería también. O esos niños que le piden laboratorio todo el tiempo y están despiertos. Por ejemplo, no sé, un niño que está con una ventilación no invasiva y le piden laboratorio, y le piden laboratorio, y le piden laboratorio, bueno, las punciones duelen. ¿Sí? Si ustedes estuvieron internados van a saber que las punciones duelen. Entonces, se ponen estos parchecitos, ¿sí? Entonces, estos parchecitos lo que generan un adormecimiento de la zona de punción, del sitio de punción. Entonces, es mucho más fácil y es más tolerable. El niño va a llorar siempre, ¿sí? Cuanto más chiquito, ¿sí? Más difícil de que entienda lo que le estamos haciendo. Ellos no entienden. Ellos piensan que la enfermedad es parte de su castigo porque se portaron mal, ¿sí? No entienden esta parte.
Pero bueno, lo importante es eso, ¿sí? Que existen estos parchecitos y están buenos, que se usan mucho para colocación de vías, para venopunciones, ¿sí? O para sacar un gas arterial, ¿sí? Bien. No hagan como en el adulto, que en el adulto van a ver que esto se cuida mucho, ¿sí? Y si no lo ven que se cuida mucho, se tiene que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque en el auto por ahí van y está re dormido el paciente o re sedado y van y le sacan como si nada. Vieron que se hace esto como más bruta la cosa. Nosotros acá somos más cuidadosos, ¿sí? Bien, vamos con los analgésicos opioides, ¿sí? El analgésico opioide, la diferencia que tenemos es que es analgésico, sedante, hipnótico, ¿sí? No produce amnesia completa, pero sí produce hipnosis. Entonces el paciente puede llegar a decir cualquier cosa, ¿sí? O cosas incoherentes, o generalmente son niños que no están respondiendo bien y demás, pero porque en realidad están con una hipnosis, ¿sí? Estos opioides, ¿sí? Tenemos una clasificación, y se usa mucho el opioide en pediatría, muchísimo, ¿sí? El débil, intermedio y potente. El opioide débil, ¿sí? Es la codeína, el tramadol, ¿sí? O el dextropropoxifeno, ¿sí? Que no me sale la palabra, se me trabó. Y el intermedio es la analbulfina, ¿sí? La analbulfina es la famosa nubaína. ¿La escucharon hablar alguna vez? Sí, a las post-cesárea le sabemos dar. Ay, le pegan un viajecito a la paciente. Terrible. Bien, bien. Bueno, en realidad es una analgesia, pseudoanalgesia, ¿sí? Que lo que hace es, en este sentido que se pega un viajecito, porque tiene una hipnosis, ¿sí? Y otra de las cosas es que se hace subcutánea, ¿sí? La nalburfina, o nubaína, está buena en el sentido de que es subcutánea, ¿sí? Se puede pasar endovenosa tranquilamente, pero si yo no tengo una vía, ¿sí? Para colocarle, o porque ya descomplejicé el paciente y demás, o quiero hacerle una intervención invasiva y quiero que esté un poquitito, ¿sí? Tengo una pseudoanalgesia que no me haga depresión respiratoria como el midazolam, ¿sí? Le hago un toquecito de nubaína, ¿sí? Lo que tiene es también acción rápida y dura entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Y la dosis es 0,3 miligramos por kilo. También, dosis mínima, la sacamos de la ampolla y es siempre con jeringuitas de insulina. Vamos a usar muchas jeringas de insulina. Un montón. La de tuberculina, sí, esa la vamos a usar un montón. Igual que en el adulto. Vieron que usaban jeringa de 10, un poco más de 20 usan. Pero bueno. Bien. Y los potentes, que esto sí lo utilizamos mucho, ¿sí? Pero lo usamos más que nada cuando el paciente está ventilado, ¿sí? Para el paciente ventilado se usa morfina, ¿sí? La morfina se utiliza y se utiliza la morfina sola, o usamos fentanilo. El fentanilo siempre lo usamos acompañado de midazolam, ¿sí? Otra que se utiliza es la metadona, ¿sí? Pero la metadona generalmente no es tan bien adaptado al paciente, ¿sí? Se usa mucho midafenta, ¿sí? O morfina para pseudoanalgesia. Se induce el paciente y se queda con morfina para pseudoanalgesia. ¿Por qué se usa mucha morfina? Porque tiene una acción rápida y tiene una duración de 2 a 4 horas, ¿sí? Y a ver si está acá el Fenta. Uy, esperen un segundito. ¿No le puse el Fenta acá? Ah, acá arriba está el Fenta, ¿sí? Fíjense en el fentanilo, ¿sí? Si yo quiero mantener un pacientito ventilado, generalmente el fentanilo tiene una duración de 20 a 30 minutos. Por eso se lo ponen en goteo continuo, ¿sí? La morfina lo que tiene menos dosis, ¿sí? Fíjense que la dosis es nada, es 0,3 miligramos por kilo, ¿sí? De 0,1 a 0,3. Generalmente utilizamos un intermedio o iniciamos con 0,1 miligramo por kilo y lo mantenemos con eso, ¿sí?
Si no responde, le van subiendo hasta 0,3 miligramos por kilo, que es la dosis máxima. ¿Sí? Lo que tiene la morfina es que tiene menos efectos adversos a nivel neurológico. ¿Sí? Tiene mejor readaptación el paciente, pero sí puede llegar generar mayor adicción, a diferencia del fentanilo. ¿Sí? Pero a nivel de neuroplasticidad, ese niño está creciendo, ese cerebro está creciendo, muchas veces produce, y hay muchos estudios que dicen que produce menos efectos adversos, ¿sí? Que el fentanilo. ¿Está? O sea, la realidad es que va a depender, ustedes van a ir a un servicio, por ejemplo, el Garrahan usa morfina, ¿sí? Ahora, otras instituciones utilizan, por ejemplo, el Gutiérrez usa midifentanilo, ¿sí? Por eso, depende cada institución, depende obviamente la evidencia que tienen y el resultado con los pacientes que tienen también. Ustedes piensen que el Garrahan tiene mucho paciente quirúrgico, entonces también tengo que tratar mucho el dolor, por eso usan mucha morfina también, ¿sí? Y ustedes van a ver eso también, van a ver que el paciente que está internado y que está en la UTI, en la terapia, si es un quemado, generalmente va a estar sedado con morfina. Ahora, si es un pacientito que es respiratorio, le ponen midefenta. ¿Sí? Entonces, todo depende, ¿sí?, de lo que yo quiera lograr con el paciente. Eso está bueno que lo sepan porque no siempre es la misma sedación. ¿Sí? Bien, el fentanilo es analgésico, pero no produce sedación. Por eso siempre va acompañado del midazolam. ¿Sí? Nunca lo van a ver solo. Excepto que quiera, ¿sí?, mandar un analgésico potente para que el paciente, ¿sí?, pero guarda con el fentanilo. ¿Qué es lo que produce como contraproducente el fentanilo? O como efecto adverso. ¿Nunca vieron? Es un montón igual. El tórax rígido. Bien, el tórax rígido, ¿sí? El tórax leñoso, que le llaman, ¿sí? Produce una rigidez en el tórax y eso se produce ¿por qué? Generalmente se produce por un mal cálculo de dosis, ¿sí? Entonces yo me sobrepasé o porque el paciente tenga una sobrecarga, ¿sí?, porque no puede eliminar ese exceso, ¿sí?, o porque tenga una alteración renal, ¿sí?, una insuficiencia renal, o en el casito de los pacientes prematuros, por ejemplo, que tienen una inmadurez importante. Entonces, en esos casos producen tórax leñoso, ¿sí? Entonces, fíjense la dosis, y esto quiero que presten atención porque vamos a hacer cálculos después. El fentanilo, ¿sí?, tiene una acción rápida y dura entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Pero la dosis es 0,5 a 1 gama por kilo, ¿sí? O sea que es microgramo, ni siquiera es miligramo. ¿Está? ¿Les quedó claro eso? A diferencia de la morfina. Sí. Bien, entonces, es gama, ¿sí? O microgramo, es lo mismo. Es 0,5 a 1 gama por kilo. Cuando hablamos de gama, estamos hablando de microgramo. ¿Sí? O sea que es muy chiquita. Bien, y ahora vamos con las escalas, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Con las dosis y demás, así vamos a las Por escalas. ahora. Por ahora vamos bien. Cuando empecemos con los cálculos, ahí se va a complicar. Bien, entonces, cuando yo tengo un pacientito en RM, ¿sí? Cuando tengo un pacientito en RM, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, facilitar la ventilación mecánica, ¿sí? Inducir el sueño y controlar la agitación, disminuir el metabolismo basal y que esa pseudoanalgesia me sirva para esos procedimientos que tengo que ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de facilitar la ventilación mecánica? O sea, esa pseudoanalgesia yo la tengo que manejar para que ese paciente se ajuste a la modalidad ventilatoria que yo quiero, ¿sí? Si yo quiero que ese paciente esté totalmente sedado porque es un gran quemado, ¿sí? Entonces, y tiene el tórax quemado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sedarlo completamente con analgesia potente, ¿sí? Y a su vez, a veces le pongo un
una droga, ¿sí? Que es para producir parálisis muscular. Para producir parálisis muscular, que yo no se los puse acá, utilizamos mencuronio, ¿sí? Pancuronio, ¿sí? Cualquiera de las dos. O a veces succinilcolina, ¿sí? La succinilcolina no es muy utilizada en el niño, ¿sí? Se utiliza más que nada el bencuronio o el pancuronio, ¿sí? Que también se utiliza en quirófano. Son drogas que manejan mucho en quirófano. Si yo quiero mantener, ¿sí? Lo más quieto esa musculatura, bueno, tengo que administrar esos relajantes musculares. ¿Sí? ¿Puede Bien. repetir los nombres, profe, de los relajantes musculares? Es pancuronio, bencuronio, no sé si es bencuronio o becuronio. Me parece que es becuronio, con B corta. Ahí está, gracias. Y succinilcolina. Sí, sí. ¿Es Gracias. becuronio nadie? Yo no me acuerdo. Creo no que sé. sí, que es becuronio. Es becuronio. Sí, creo que sí. Nunca lo usé, pero creo que es así. Sí. Eso van a ver que se utiliza en casos muy específicos, cuando nosotros necesitamos que ese paciente tenga relajación. A veces ha pasado que tienen abdómenes abiertos, que están cerrando por segunda, traumatismos, politraumatismos muy grandes, ¿sí? Entonces necesitamos que ese pacientito esté quietito lo más posible, que tenga la relajación muscular, ¿sí? Lo más que pueda. Entonces en esos casos se pasa bencuronio, ¿sí? Pero en esos casos tenemos que tener en cuenta también la modalidad ventilatoria. Tiene que ser totalmente controlada, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta esa estabilidad, ¿sí? Hemodinámica, tengo que ver cómo está funcionando ese riñón, o sea, tiene que tener una buena eliminación y demás, ¿sí? Bien. ¿Cómo evalúo, ¿sí? Al paciente que está con pseudoanalgesia? Primero tengo que evaluar el dolor. ¿Sí? El dolor siempre lo tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque por más que esté con sedación, puede tener signos de dolor. Ahora vamos a ver cómo lo evaluamos. Sedación. Tengo que saber si ese paciente está bien sedado. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a medir? Con escalas también. Y también evaluar el comportamiento. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que los comportamientos y demás depende de la edad también. Bien. Para la sedación, bueno, esto es lo que vimos. Opioides y benzodiazepinas. Ah, acá les puse bencuronio. En realidad le puse bencuronio, en realidad es becuronio. Sí. Bien. Para ciertos procedimientos se pueden utilizar bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Como también el lorazepam, ¿sí? O el propofol. A veces lo utilizamos para ciertos procedimientos. Bien, y acá vamos con la escala de sedación y pseudoanalgesia, ¿sí? La que vamos a utilizar es la Comfort. Esta está en inglés, pero ahí se la pongo en, ¿cómo se llama? Esperen que eso es de sedación. Acá está. La de sedación, ¿sí? La Comfort, ustedes la van a tener, ¿sí? La tienen en el PDF. Yo acá les hice una captura de pantalla nada más. ¿Qué tengo que saber de la Comfort? ¿Sí? La escala Comfort, tengo dos tipos de escala Comfort, ¿sí? Tengo la Comfort y la Comfort B, que es esta de acá. ¿Qué diferencia tengo? En una, la Comfort la utilizo para el paciente que está ventilado, ¿sí? Que está con sedación completa. ¿Está? Esa es escala Comfort. La Comfort B es para el paciente que no tiene sedación completa, que quiere decir que tiene una pseudoanalgesia leve o una analgesia, ¿sí? El paciente está lúcido y despierto. Por ejemplo, pacientito que esté con una ventilación no invasiva, que esté con una máscara de BNI, ¿sí? Paciente con máscara con BNI, yo tengo que monitorizarlo, ¿sí? Con la Comfort B. O un pacientito que es un posquirúrgico, que no está ventilado, que está con una analgesia, ¿sí? Potente, como por ejemplo morfina, pero sí que produce una cierta sedación, pero está lúcido, ¿sí? Está medio hipnótico, ahí medio con un viajecito, pero está respondiendo, ¿sí? Ahí le aplico Comfort B. La Comfort solamente para cuando está completamente sedado, ¿sí? Entonces, fíjense, los puntajes que me tiene que dar. Si me da de 8 a 10, tiene sedación muy profunda. Esto también, ¿por qué? Porque si yo no quiero una sedación muy profunda y quiero que se empiece a despertar
para que empiece a meter respiraciones, ¿sí? Porque estaba en respirador y ya le puse una presión soporte, ¿sí? Bueno, le tengo que sacar la sedación profunda, ¿sí? O le está haciendo mucho efecto lo que le esté pasando. Esto puede pasar, los niños se adaptan según lo que pueden adaptarse, ¿sí? Hay niños que se adaptan muy rápido a la sedación y hay niños que les cuesta más adaptarse, y hay niños que le hace efecto mucho más, ¿sí? De lo que tendría que hacerle. Sedación profunda de 10 a 17, ¿sí? Que eso sería lo ideal, mantenerlo entre 10 y 17 de puntaje, ¿sí? Sedación superficial de 18 a 26, son los puntos que me va a dar la escala, ¿sí? Para la sedación superficial, ¿para cuándo? Para cuando yo ya quiero empezar a destetarlo del respirador, ¿sí? Y 27 a 40 ya no está sedado el paciente, ¿sí? Directamente, ¿está? ¿Qué es lo que se valora? Se valora nivel de conciencia, ¿sí? Fíjense que cada uno tiene un puntaje, somnoliento, despierto, hiperalerta, ¿sí? Respuesta respiratoria, ¿sí? Si no tiene respiración, si tiene algún tipo de respiración y si lucha con el respirador o no, ¿sí? Presión arterial, y acá se valora todo el tiempo la media, ¿sí? Vieron que ustedes tienen la tensión arterial y tienen la TAM, ¿sí? Que es lo que valoran en el adulto, seguramente lo valoraron así. Tengo la tensión arterial, sí, sistólica, diastólica, y la TAM, la media, ¿sí? Eso es lo que nosotros seguimos valorando, igual que ustedes en el adulto, ¿sí? Se valora mucho la TAM. Entonces, acá, por debajo de la media, sí, en la media, o sea que está normal, ¿sí? Según obviamente la edad y el peso del paciente, y acá cuando tengo alteraciones. Tono muscular, ¿sí? También esto tengo que valorarlo, ¿sí? Calma y agitación, y acá tengo que ver si está calmo, ¿sí? Si está relajado, si tiene una cierta ansiedad, o sea que yo voy a ver que ese paciente, yo ante los estímulos voy a hacerle una extracción de sangre, y el paciente se altera, se empieza a aumentar esa frecuencia cardíaca, esa demanda de oxígeno, empieza a chillar el ventilador y no sabemos por qué, ¿sí? Bueno, ahí tiene que ver con esto de la calma y agitación. Movimientos físicos, ¿sí? ¿Vieron que a veces puede llegar a hacer estos movimientos espasmódicos? ¿Sí? Esos espasmos que le decimos nosotros, que está todo bien y por ahí es un movimiento raro, ¿sí? Bueno, esos movimientos ocasionales se llaman, esos movimientos espasmódicos que le decimos nosotros son movimientos ocasionales, ¿sí? Movimiento frecuente, ya empieza a moverse o movilizarse, ¿sí? Después tenemos frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo ideal es siempre tener la tablita de saber cuál es la frecuencia cardíaca ideal para ese paciente según el peso. La presión facial, ¿sí? Que acá es donde nosotros vemos mucho la carita del paciente. Y acá vemos los músculos faciales, ¿sí? Si es totalmente relajados o no, si está con una frunzo del ceño, nosotros miramos mucho esto del ceño, ¿sí? Si está muy fruncido, ¿sí? Quiere decir que está con dolor. No sé si eso lo hacen en el adulto, no miran eso. No miran, no se mira. Bueno, nosotros lo miramos mucho, si miramos mucho ese ceño, si está muy fruncido, quiere decir que ¿sí? Hay cierto dolor o cierta incomodidad, si ese paciente no está sedado. ¿Sí? El ceño fruncido quiere decir dolor para nosotros en pediatría, ¿sí? Y tensión de ciertos músculos faciales. Van a ver que el paciente está bien sedado, está bien relajado. Bien, esa es la escala confort, la que vamos a utilizar. Cuando vayamos a la práctica vamos a usar esta escala. Por más que no la usen en el servicio, nosotros vamos a ir con las escalas, ¿sí? Y vamos a medir el paciente que le toque. Y en la valoración tiene que estar también. Bien, la Confort B, fíjense que acá varía en los movimientos, ¿sí? Tiene que ver con movimientos, tiene que ver con la respuesta respiratoria, ¿sí? Que va cambiando. Y acá, fíjense que la respuesta respiratoria se le suma si tiene ventilación, ¿sí? O no tiene ventilación. ¿Está? Esa es la diferencia que tiene. Y acá tengo sedación muy profunda, sobresedación, sedación profunda, sedación superficial, ¿sí? Agitación e infrasedación. ¿Está? Esa es la única diferencia que nosotros vamos a tener. Y obviamente acá, fíjese que la respuesta respiratoria también tiene, bueno, si tiene respirador o no, también lo podemos aplicar. Pero la Confort B, la diferencia es que eso, si tiene ventilación invasiva y si no tiene ventilación invasiva. ¿Ven?
En vez de aplicar, no sé si se dan cuenta, en vez de aplicar esta que dice respuesta respiratoria, acá la respuesta respiratoria es sin ventilación invasiva. ¿Sí? En vez de aplicar esta, aplico la otra. El otro cuadrito. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Son un Sí, montón sí. de escalas, son un montón de escalas, ¿sí? Pero yo les digo cuáles vamos a usar. Esta es otra escala que es la SBS, ¿sí? Que esta lo utilizan mucho en Estados Unidos y también tiene que ver con las respuestas del paciente, ¿sí? Si está agitado, si está calmo, si cuesta un poco esto de no estar en reposo completamente, ¿sí? Si tiene respiración espontánea, bueno, está todo en inglés, ¿sí? Pero nosotros no lo utilizamos mucho, usamos más la Comfort, pero sepan que existe, ¿sí? Y esta es la famosa escala de RAS, de Reichmann, no la Ramsay que decíamos hoy, ¿sí? Esta la conocen. Sí, Luciana, esta sí la aplicamos con los niños. Esta O no. solo los de Comfort, no. No, vamos a aplicar la Comfort. Esta la Bien. vamos a aplicar en el caso de que tengamos un niño más grande. Bien. ¿Sí? Porque generalmente, fíjense, el término, o sea, fíjense, combativo, muy agitado, ¿sí? Esto de responde, sí, a la voz, al llamado, o sea, ¿la puedo aplicar? Sí, pero no siempre voy a tener un niño combativo, ¿sí? Eso también para que ustedes lo tengan en cuenta, igual que responde a la voz o al llamado. O sea, el niño que está con una sedación a veces cuesta un poco más esto de que responda a lo que le está, excepto que sea la voz de la madre. Entonces, a veces ciertas voces o no las reconoce, por eso depende mucho de la edad. Por eso nosotros no aplicamos mucho la RAS. La RAS la vamos a aplicar, sí, la podemos aplicar tranquilamente, pero con niños más grandes generalmente. ¿Sí? Si no la aplicamos, ¿sí? Para lo que a nosotros nos interesa, otra de las cosas es ver la diferencia entre la RAS y la Comfort. La Comfort tiene un montón de variables que medimos. Medimos desde la respiración, desde la conducta, o sea, miren que se las vuelvo a colocar, ¿sí? Ven el nivel de conciencia, el tono muscular, la agitación, el ceño fruncido, o sea, la Comfort nosotros medimos un montón de variables que nos interesan. En la RAS solamente voy a ver si está bien sedado o no está bien sedado, pero más que nada esto, si responde, no responde, si a la cuestión verbal, ¿sí? Pero no me voy a fijar en el tono muscular, ¿sí? No me voy a fijar esto de la cuestión respiratoria, si está metiendo alguna respiración en contra del respirador o no. O sea, lo que me interesa a mí es eso, ¿sí? Es medir todas las variables de ese niño, ¿sí? Por eso usamos más la Comfort, porque tiene mucho más aspectos para poder valorar. Eso porque el niño igual, el adulto no lo hacemos. Bien. Otra escala de sedación, ¿sí? Que es de observación solamente, es la OA, ¿sí? Y esta es muy parecida a la RAS, ¿sí? Cómo es la reactividad, cómo es el discurso, cómo es la expresión facial y cómo están esos ojos, ¿sí? En esta no lo utilizamos mucho tampoco, ¿por qué? Porque a veces el discurso es torpe. Si ustedes tienen un niño de 2 años, mi vida, o de 1 año, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese discurso? Cualquier cosa. Va a hablar a media lengua, ¿sí? Entonces eso no quiere, claro, ellos van a decir como le sale, ¿sí? Pues me hace acordar a mi sobrino, le va a decir lo que le sale, ¿sí? Y en realidad no quiere decir que esté sedado, eso quiere decir que, o que no tenga buena sedación, eso quiere decir que según su edad, ¿sí? Es su discurso, ¿está? Entonces, esta no la utilizamos para niños chiquitos, ¿sí? La utilizamos para niños más grandes, ¿sí? Ya el preadolescente, ya el de a partir de 8, 10 años, utilizamos ya estas escalas, ¿sí? Tienen un discurso mucho más acorde a su edad. Ellos te hablan en media lengua, pero se hacen entender igual, ¿eh? Luciana, ayer tuve que atender una chica de 15 que había hecho una reacción alérgica, suponen, a los antibióticos vía oral que le habían Sí. dado,
No hablaba nada la chica, Luciana, y mirá que yo soy habladora, ¿eh? ¿Y cuánto tenía? 15. Claro, mira. No, porque a veces, viste, el adolescente es complejo también, ¿eh? Claro, nada, pero nada, te duele, no sé nada, y estaba con la Claro, la dije, bueno, hablé más con la madre, pero tampoco hablé la claro. adolescente a veces, sí. No, sí, eso es verdad. El adolescente es como que cuesta un montón. El adolescente es, y el preadolescente, ni te digo. El preadolescente es difícil también. A veces se comunican más los chiquititos, que te dicen dónde le duele, todo, te señalan, que los preadolescentes. Sí. A veces cuando están enojados, peor, no quieren saber nada. Pero bueno, es interesante esto de que ustedes también vean cómo se pueden comunicar con los niños, porque es totalmente diferente. Por eso está bueno esto de tener siempre de aliado a los padres, porque los padres son los que se van a, o sea, los que conocen y saben cómo, y a veces les interpretan ese lenguaje cuando son chiquititos que uno no entiende nada. Se ríen ahí porque es verdad, ustedes saben, bueno, saben que los niños a veces tienen ese lenguaje que uno no le entiende y ellos, las madres, como si nada. Bueno, vamos con el tema de monitorización del dolor, ¿sí? Para monitorización del dolor hay dos escalas que vamos a utilizar, ¿sí? Una es la FLAC, ¿sí? La FLAC, ¿ustedes qué escala del dolor usan para adultos o usaron? La Ela es buena. Eva. Eva. La EVA. Eva o Alicia. Bien. La EVA es bastante, nosotros también, otra de las cosas que hacemos en pediatría, por ahí tener más variables para medir con el tema del dolor. ¿Por qué? Porque el pacientito no te lo va a decir, ¿sí? Esto que estábamos diciendo recién. Entonces, ¿qué utilizamos? La FLAC, ¿sí? Que la FLAC no valora signos vitales, ¿sí? Si yo tengo un pacientito que está ventilado, ¿sí? No voy a poder utilizar la FLAC. ¿Está? Fíjense, en la FLAC la voy a utilizar para un paciente que está totalmente despierto, ¿sí? Entonces, voy a utilizar, fíjense, evalúo la cara, si tiene una expresión neutra o muestra una sonrisa, si mueca o frunce el ceño, ¿sí? Y muestra desinterés, o frunce el ceño frecuentemente y la mandíbula está tensa. Eso quiere decir que no es que está enojado el niño, sino que tiene dolor. ¿Sí? Eso es un puntaje alto siempre. Frunce el ceño, puntaje alto. Las piernitas, ¿sí? Esto también tiene la posición normal o relajada, ¿sí? O directamente tiene las piernas muy estiradas y tensas, ¿sí? O están quietas y están inquietas y tensas, también puede ser, ¿sí? Pero si están muy estiraditas y están tensas, quiere decir que tienen mucho dolor. La actividad, ¿sí? Acá está tranquilo, ¿sí? En el otro se retuerce para todos lados, ¿sí? Y en otro se arquea y genera sacudidas. Llanto, lo mismo. Llanto, generalmente la mayoría va a llorar siempre, ¿sí? Esto no es un parámetro y no es un parámetro. Gime y queja, si se queja todo el tiempo que le duele, y llanto fuerte a gritos y quejas frecuentes de que le duele, ¿sí? El niño que le tiene dolor les va a decir hasta dónde le duele, ¿sí? Capacidad de consuelo, generalmente tratan de, se logra distraer y ya se baja ese dolor, o no se puede consolar, ¿sí? Cuando ya no se puede consolar con nada, quiere decir que tiene un dolor intenso, ¿sí? Y la escala que nosotros utilizamos mucho más es la escala de MAPS, ¿sí? La MAPS. ¿Por qué utilizamos esta? Porque esta va acompañada de signos vitales, ¿sí? Entonces, acá va frecuencia cardíaca, ¿sí? La presión arterial, generalmente utilizamos la media, si realmente coincide o no con lo normal de su edad, ¿sí? Si aumenta o si disminuye, ¿sí? O sea, eso tengo que ir viendo esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esa presión arterial. El patrón respiratorio también se evalúa, ¿sí? Acá hay, si hay un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si tienen un incremento a su vez de oxigenación, ¿sí? A medida que empieza a requerir más, ahí quiere decir que tengo un mayor puntaje, ¿sí? La tensión facial, y acá tenemos caritas, ¿sí? Pero vamos a ver las caras de ese niño, ¿sí? Vamos a ver bien la expresión facial.
Los movimientos corporales, fíjense que es lo mismo, ¿sí?, que el anterior, si realiza movimientos incontrolados, si tiene rigidez, ¿sí?, y genera extensión y puños cerrados. Ese niño que está con los puñitos cerrados, ¿sí?, y que está rígido, quiere decir que tiene mucho dolor, ¿sí? Seguramente que va acompañado de un resto. Y es alerta excesiva, ¿sí? A veces son niños que están hiperreactivos, o puede ser que no se comunica directamente. Bueno, en esto también tenemos que ver cómo es la comunicación previa a ese niño a la internación. ¿Sí? A veces puede ser que tenga mucho temor y por eso no se comunica. Pero bueno, lo importante de esta diferencia es que tenemos los parámetros de signos vitales, que es la que más vamos a utilizar. Bien. Por último, las otras escalas que vamos a utilizar, teníamos un montón de escalas para usar, es la Sofía, ¿sí? La escala Sofía es la escala de abstinencia, ¿sí? Tiene 15 datos, cada dato se puntúa con un punto, ¿sí? Y se aplica cada 8 horas, ¿sí? Esta puntuación, ¿sí? Si es igual a 4 o superior a 4, quiere decir que ese niño está con abstinencia. Esto se hace cuando yo le empiezo a bajar la sedación. Si yo empiezo a bajarle la sedación, tengo que empezar a aplicarle esta escala de Sofía. Y me voy a dar cuenta realmente si empieza tiene cierta abstinencia, ¿sí? Siempre generalmente me tiene que dar menos de 4. Fíjense, taquicardia, taquipnea, hipertermia, sudoración, agitación, ansiedad, temblores, movimientos anormales, hipertonía, llanto. Muchas veces tienen un llanto inconsolable que no sabemos qué les pasa y en realidad tiene que ver con esto. A veces pueden tener vómitos y diarreas, ¿sí? O insomnio, ¿sí? Generalmente menor de 1 hora, ¿sí? O alucinaciones. Insomnio cuando ese niño no duerme, no durmió, ¿sí? No durmió en ningún momento. Generalmente los niños son de dormir mucho, ¿sí? No es como el adulto que es normal que no duerma tanto. Bien, esta escala de Sofía siempre la vamos a aplicar cuando estemos bajando esa sedación. ¿Por qué? Porque ese niño genera abstinencia generalmente. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando tienen abstinencia? Lo que hacemos siempre es tratar de ir bajando de a poco, ¿sí? Por ahí si vemos que empieza con signos de abstinencia, bueno, lo dejamos un poquitito, ¿sí? O le damos algún otro sedante en reemplazo, cosa de rescatecitos. Vieron que a veces se hacen rescates de morfina, vieron con el tema del dolor. Bueno, hacemos rescatecitos como para que ese paciente no haga la abstinencia, ¿sí? Y otra escala que se utiliza, ¿sí?, en pediatría es la del delirium, ¿sí? Hay pacientes que pueden llegar a ser delirium, ¿sí? No se aplica obviamente en RAS de, cuando dice acá, no aplicaban en el RAS de -4, -5, ¿sí? Que se llama CAPT, ¿sí? Esta escala, ¿qué es lo que valora? ¿Sí? Más que nada va a ver si ese niño está con cierta... Uy, esperen un segundito. Ahí está. Bien, si la escala da entre 9 o superior a 9, quiere decir que ese niño tiene un delirium, ¿sí? Entonces, ¿qué se valora? ¿Cómo está el niño? Si está inquieto, inconsolable, si no se comunica bien, ¿sí? O no establece cuáles son sus necesidades, ¿sí? Si tarda mucho en responder a ciertas intervenciones, ¿sí? Eso quiere decir que tiene riesgo de tener delirio, ¿sí? O estar diagnosticado con delirio. Bien, y acá, ¿sí?, tenemos una adaptación de esta escala, ¿sí?, de delirium. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven acá, por ejemplo, las acciones del niño tienen un propósito, y si yo tengo un niño de 1 año, no van a tener un propósito, ¿sí? No siempre van a tener un propósito. Entonces, esta también se adecua según edad. Y ustedes tienen acá, que les puse, que no la van a ver acá, pero sí la van a ver en el protocolo, van a ver que tienen
de recién nacido a 2 años, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes que a mí me dicen que ese niño puede llegar a tener delirio o no? ¿Sí? Según la edad. ¿Está? Según esa conducta, lo que nosotros acá medimos esa conducta después del destete de la sedanalgesia. Siempre. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, se entiende. Bueno, vieron que usamos varias escalas. Mm. ¿Sí? Pero tiene que ver, las escalas tienen que ver con esto de, o sea, si bien son escalas que ustedes también miden, midieron en adulto, digamos, pero nosotros tenemos como más variables para identificar, ¿sí? Tanto en el dolor como en sedación. Y después, la escala Sofía o la escala de delirium se usa mucho, ¿por qué? Porque ese niño genera muchas veces, genera adicción, ¿sí? A la analgesia. ¿Está? Son adictos de chiquitos. Entonces tenemos que ir controlando, o sea, y esto es muy de enfermería, ¿sí? Ir controlando cómo se está adaptando a esa disminución de la analgesia. Si vemos que tiene ciertas conductas, ahí tenemos que ajustar, ¿sí? Por ahí se hacen rescates, ¿sí? O se hace un seguimiento con neurología, generalmente. Entonces se va ajustando la medicación, ¿sí? A veces, de hecho, algunos pacientitos se quedan con cierto, no sedantes, sino con ciertos hipnóticos, cierta medicación, hasta cuando se van de alta, ¿sí? Pero por esta cuestión de la adicción. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta o lo que sea? ¿No? Hoy no sé más adelante, Luciana, que puede un montón de información. Como siempre, mucha información. Sí. Bueno, el jueves nos vemos a las 2 de la tarde. Virtual, dijiste. Virtual. Bien. ¿Sí? Bien. Listo. Nadia va a dar todo lo que es la parte de accesos vasculares y yo les voy a dar la parte de nutrición. Bien. Ok. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Adiós. Chao, Chao, chao. chao. Leandro, ¿preguntaste algo? Adiós. Leandro le levantó la manito, no sé. No, me parece que se fue. Nos vemos. Adiós.